todo tipo de cimentación, ya sean zapatas, encepados, losas de cimentación, vigas de cimentación, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, pues nos metemos dentro del programa, nos vamos a Zipecar y nos metemos dentro de lo que es el programa y, como ya sabéis, nos aparecerá la última obra con la cual nosotros hemos estado trabajando. Bueno, pues en este caso, yo lo que he hecho ha sido meterme en la obra del manual, la estructura que tengo aquí calculada, que es la obra del ejemplo que da el programa por defecto, ¿vale? Aquí tenéis pues la estructurilla que da el programa por defecto, con unos voladizos, unos forjados de viguetas, las 4 plantas más el castillete, etcétera. Bueno, pues aquí vamos a colocar todo lo relativo a la cimentación. Para ello nos vamos ir a grupo y nos vamos al grupo de cimentación, que es el que tenemos más abajo del todo. Vale. Una vez que estamos en este grupo, aquí es donde vamos a empezar a colocar todos los elementos de cimentación. Antes, por supuesto, tenemos que saber, como repaso, que recordad que para colocar zapatas y encepados, la base de los pilares en concreto, tienen que estar con vinculación exterior. Recordad que teníamos dos posibilidades, que los pilares estuviesen con vinculación y que los pilares estuviesen sin vinculación. Bueno, pues para utilizar todo lo relativo a zapatas y encepados, tenemos que colocar los pilares con vinculación exterior. Eso hace que el programa presupone que ese elemento está apoyado en una lámina rígida e indeformable, ¿vale? Bueno, si vamos a calcular una losa, como luego veremos, habría que colocar esos pilares sin vinculación exterior, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos todos los pilares con vinculación exterior, vamos a empezar a colocar todos y cada uno de las vigas, centradoras y de atado y las zapatas que van a conformar nuestra cimentación. Hay que recordar que en los datos generales, en obra, datos generales, si recordáis el iconillo de la cimentación, lo que aquí colocamos es todo lo relativo a las características de tensión admisible que es capaz de tener mi terreno. Se supone que este dato nos lo da el informe geotécnico y nos lo tiene que dar tanto para situaciones persistentes, qué tensión admisible podemos colocarle, como situaciones accidentales o sísmicas, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos definido aquí para situaciones persistentes y situaciones accidentales la tensión admisible que el terreno es capaz de soportar, pues calculamos nuestra estructura y tras el cálculo vamos a colocar todo lo que es la cimentación en sí. Para ello nos vamos a el icono de cimentación y dentro de cimentación vamos a elementos de cimentación. Y aquí tenemos el menú que podemos utilizar bien recogido o bien desplegado. Bueno, pues vamos a nuevo y aquí podemos utilizar en la siguiente ventana zapatas de un solo pilar, zapatas o encepados de un solo pilar o zapatas o encepados de múltiples pilares. Ahora haremos un ejemplo de cada caso. También aquí podemos definir zapatas de hormigón armado, zapatas de hormigón en masa y los encepados. Y dentro de los encepados podemos elegir, toda la tipología que tiene el programa definida, tanto de un pilote, de 2, de 3, de 4, lineal, rectangular, de 5, de 6, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo el siguiente ejemplo. Yo voy a elegir una zapata de hormigón armado y de elementos de un solo pilar. Es decir, cada pilar tendrá su zapata correspondiente. Vale, para hacer eso, selecciono zapata de hormigón armado, le damos a aceptar y ahora, si os fijáis, dependiendo de cómo yo coloque el ratón, será una zapata centrada, una zapata de medianera o una zapata de esquina. Por ejemplo,
Si yo en el pilar número 6 quiero colocar una zapata centrada, simplemente pongo el ratón encima del pilar y al seleccionarlo, al pincharlo, me colocará mi zapata rectangular centrada. En el pilar 5, por ejemplo, vamos a colocar una zapata de medianera. Pues coloco la zapata de medianera. Por ejemplo, en el pilar 1, una zapata de esquina, al igual que en el pilar 2 o en el pilar 7. Una zapata de esquina, por ejemplo, también en el pilar número 8. Entonces, dependiendo de cómo vaya moviendo yo el ratón alrededor del pilar, el programa me da una zapata centrada, una zapata de esquina o una zapata de medianera. Vale. En el 3 y en el 4 y en el 8 y en el 9 vamos a colocar zapatas combinadas. Para ello le damos al botón derecho del ratón y elegimos elementos de múltiples pilares. Le damos a aceptar y ahora selecciono un pilar, por ejemplo el número 8, selecciono otro pilar, por ejemplo el número 9, y una vez que los tengo seleccionados, botón derecho del ratón y ya puedo colocar una zapata centrada, por ejemplo esa, puedo colocar una zapata de medianera, por ejemplo esa, o puedo colocar una zapata de medianera y de esquina, por ejemplo esa, que es lo que yo voy a utilizar para hacer el cálculo de esta cimentación. Bueno, pues en el 3 y en el 4 hacemos exactamente lo mismo. Bien pincho los pilares, como hemos hecho antes, o bien abro una ventana y cojo todos los pilares que quiero incluir dentro de esa zapata. Y cuando los tenga seleccionados, botón derecho del ratón y coloco mi zapata, en este caso medianera, sobre el horizontal hacia abajo y medianera sobre el vertical hacia la derecha. Entonces se queda una zapata combinada y de esquina, ¿vale? Bueno, pues así podemos colocar todos y cada una de las tipologías de zapatas que podemos utilizar dentro del programa. En concreto, podemos, insisto, utilizar zapatas de hormigón armado y también zapatas de hormigón en masa. Eso también veremos luego un pequeño ejemplo. Bueno, pues una vez que tenemos las zapatas colocadas, nos vamos a cimentación, vigas centradoras y de atado. Entonces el programa da la posibilidad, exactamente, el menú flotante que puede estar, digamos, sin desplegar o desplegar, ¿vale? Bueno, pues pulsamos en entrar viga y una vez que entramos en entrar viga, el programa da la posibilidad de elegir el primer icono una viga de atado, el segundo una viga centradora o el tercero que el programa es el que va a elegir la unión entre la viga y la zapata, si es posible el centrado o no tiene sentido hacerlo. Por ejemplo, si yo elijo este tercer icono y le doy a aceptar, yo voy a colocar una viga que vaya entre el pilar 2 y el pilar 6. Si os fijáis, en el pilar 2 ha aparecido una especie de momentito dibujado. ¿Lo veis? Eso significa que esa viga en esa esquina, en ese extremo, va a centrar todos los esfuerzos que le lleguen del pilar 2 hacia la zapata. En el pilar 6, como veis, no hay ningún momentito dibujado. Eso significa que el programa ahí simplemente va a ser como una viga de atado, no va a centrar nada. Porque además la zapata que hemos colocado, le hemos dicho que sea una zapata centrada, en cuyo caso ya no va a hacer falta colocar las características de ese centrado. Por ejemplo, si yo sigo colocando vigas, pues de aquí a aquí. Si os fijáis, y de aquí a aquí. En las zonas donde sí que es necesario el centrado, el programa coloca el momento directamente, y en las que no, el programa no coloca ese momento. Pues el momento significa simplemente es de dibujo, para que veamos a simple vista las zonas de los centrados, ¿vale? Elegimos de aquí a aquí, elegimos de aquí a aquí, podemos ir de pilar a pilar o pinchando del primero al último y colocamos todas nuestras vigas centradoras y de atado que van a actuar sobre las zapatas correspondientes, ¿vale? Bueno, pues así tenemos directamente todo lo relativo a la colocación
de vigas centradoras y vigas de atados con la cimentación. Una vez que tenemos colocada la cimentación, podemos actuar de dos formas. Si tenemos la estructura no calculada, pues entraríamos en calcular incluso cimentación. Entonces el programa haría el cálculo de la estructura entera. Ya sabéis que podéis hacer el cálculo solo de la estructura sin dimensionar la cimentación. Evidentemente, se supone que primero tenemos que tener calculada la estructura para luego hacer el cálculo de la cimentación, ¿vale? En este caso, insisto que la estructura ya la tenía calculada, en cuyo caso no entro aquí. Directamente, si la estructura ya está calculada, podemos ir a cimentación, dimensionar. Entonces, con esto, el programa lo que hace es calcular solamente los elementos de la cimentación, sin tocar la estructura. Por lo tanto, si yo he hecho modificaciones de armados de pilares, de armados de vigas, he igualado y he retocado los armados de los forjados, he retocado y he igualado armados de muros, etcétera, yo simplemente lo que tengo que hacer es calcular solo la cimentación. Así, todos los demás elementos que yo ya he dimensionado y he ajustado y retocado, pues esos no los tocamos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues hacemos el cálculo de los elementos de cimentación, en este caso zapatas, y de las vigas centradoras. ¿Qué significa la opción de dimensionamiento rápido o dimensionamiento iterativo? Bueno, mi consejo que en este caso es que hagáis el dimensionamiento iterativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos a calcular a la estructura, cuando nosotros le damos a calcular a la cimentación, el programa de forma automática va aumentando las superficies, si es necesario, de las zapatas, tanto en planta como en canto, y también va aumentando, si es necesario, la tipología de la viga centradora o de atado que nosotros hemos colocado. Entonces, si le damos un dimensionamiento iterativo, lo que hace el programa es hace 3 pasadas, es decir, 3 cálculos. En el primer cálculo, si necesita modificar alguna viga, él la modifica. En el segundo cálculo, tiene en cuenta esa modificación para lo que es la inercia de ese elemento, y luego hace un tercer cálculo por si en este segundo ha tenido que volver a cambiar, ¿vale? Entonces, mi consejo, dimensionamiento iterativo, y le damos a aceptar. Y automáticamente el programa va a hacer el cálculo de lo que es la cimentación, tanto zapatas, vigas centradoras como vigas de atado, ¿vale? Y nos da, tal y como podéis ver, pues una geometría de zapata. A partir de aquí, nosotros somos los que tenemos que, si lo deseamos, hacer todas las modificaciones oportunas que creamos convenientes. En este caso en concreto, bueno, pues yo me voy, bueno, si vemos la vista 3D de lo que es la estructura con la cimentación, pues veis la cimentación de mi estructura, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a editar las zapatas. Si yo me voy a cimentación, elementos de cimentación, editar, ¿vale? Y ahora, pues, por ejemplo, yo edito esta zapata que tengo aquí, la del pilar 6. Entonces, ese es el armado y la geometría que me ha dado el programa por defecto. Si yo quiero saber las características de las comprobaciones que el programa ha tenido en cuenta, pues simplemente le damos a comprobación, le damos a aceptar y vemos el listado. Este es un listado no tan detallado como el que tenemos en vigas de forjados y en pilares, pero sí que nos puede valer para saber las comprobaciones que se han hecho y cuáles son los resultados de cálculo, ¿vale? Pues aquí tenemos todas las comprobaciones que ha hecho el programa dependiendo de la normativa que nosotros hayamos seleccionado. Y, por supuesto, arriba a la derecha tenemos el icono de exportar, por si queremos este listado, exportarlo a cualquiera de los formatos que los programas de CIPE pueden exportar, ya sea HTML, PDF, RTF, DocX, etcétera, ¿vale? O directamente, como ya sabéis, imprimirlo a la impresora que tengamos predeterminada en Windows, ¿vale? Muy bien.
Una vez que estamos aquí, yo puedo ir ajustando o modificando armaduras, retocando geometría. Por ejemplo, si yo en lugar de canto 80 quiero colocarle canto 60, por ejemplo, pues simplemente me iría a la geometría, le diría canto 60, le daría a aceptar y le daría a dimensionamiento rearmar. Esta opción lo que hace es, sin modificar la geometría que yo le he dado a la zapata, el programa automáticamente me hace el cálculo sin cambiar esa geometría y colocándome el armado que necesite para esa geometría nueva. Le damos a aceptar y me dice en este caso que se cumple todo. Pues yo miraría todo el listado, todas las comprobaciones que el programa ha hecho. Una pregunta es, ¿por qué si con 60 tiene suficiente, por qué me ha colocado 80? Bueno, pues posiblemente porque alguna de las vigas del perímetro tenga un canto mayor. Entonces, el programa, si yo me voy a obra, datos generales, y me voy a donde están la acero para barras por posición, dentro de la opción de cimentación, tenemos aquí el icono pequeñajo con 3 puntos amarillos que está en la fila donde están las zapatas definidas, y al pincharlo, si yo me meto en zapatas aisladas, veo que por defecto dice el criterio del canto. El canto de las zapatas tiene que ser mayor o igual que el canto de la viga sin excepción. Es decir, si yo tengo una viga de 80, aunque el canto de la zapata con 50 sea suficiente, el programa automáticamente me coloca el canto de la zapata igual, como mínimo, que el canto de la viga. Esto, pues realmente yo lo puedo modificar. El canto de la zapata, resultado de cálculo, si es de 50, pues 50, o el canto de la zapata mayor o igual que el canto de la viga, siempre y cuando actúe. Es decir, si la viga no actúa, pues que me coloque el canto que tiene la zapata, ¿vale? Bueno, pues así podemos hacer el retoque de todas ellas. Por ejemplo, si yo me voy a los elementos de cimentación, editar la del pilar 7, aquí pues puedo ver exactamente lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, imaginar que en los datos iniciales ya hemos visto cómo colocar, y me voy otra vez a ellos, cómo colocar en obra datos generales, a la derecha de la cimentación, cómo colocar las tensiones admisibles del programa, ¿vale? Del terreno. Entonces, si por ejemplo estamos en un terreno cuya cimentación es muy grande y hemos cogido algunas zonas con una tensión admisible algo menor o algo mayor, lo que podemos hacer es pulsamos en la zapata, nos vamos a materiales y dentro de materiales podemos modificar. Estas son todas las características que hemos colocado nosotros dependiendo de pues, la tipología de la norma que hayamos utilizado y de las características del informe geotécnico. Es decir, hemos utilizado un hormigón de 250, un acero 60 y estas son las tensiones admisibles para situaciones persistentes o sísmicas y accidentales. Pero imaginad que esa zapata en concreto cae en un terreno cuya tensión admisible es mejor, es mayor, porque cae en un lentejón o porque cae en otra tipología de terreno o algo más con más resistencia, etcétera. Bueno, pues yo podría decir, activo esta y solo a esta es la que coloco una tensión más grande, por ejemplo, ¿vale? Entonces, al calcular esta cimentación, esta zapata en concreto solo me dará las características de esa tensión en esta zapata en concreto. Es decir, no tienen por qué tener todas las zapatas toda la tensión que yo he definido inicialmente. Cada una de ellas podemos modificarla. No solo la tensión, sino también el acero utilizado y el hormigón. Así podemos diferenciar, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la geometría, ya hemos visto que también la podemos modificar. Yo elijo aquí, pues por ejemplo, una zapata rectangular centrada o una zapata cuadrada, por ejemplo, que es la que yo tenía inicialmente, por ejemplo. ¿Vale? También podemos, por ejemplo, en esta zapata combinada, pues hacer exactamente lo mismo. Podemos modificar los materiales, podemos modificar la geometría,
podemos modificar el armado, tanto la parrilla inferior como la parrilla superior, como si queremos colocar un armado perimetral. Si yo le digo que que vamos a colocar un armado perimetral, yo elijo el diámetro, por ejemplo, elijo el solape que tiene que tener y el número de barras, y automáticamente el programa me coloca, como veis, ese armado perimetral, que son los dos circulillos que tenemos a la derecha y los dos circulillos que tenemos a la izquierda. Entonces, este de aquí sería el armado perimetral, por si tengo que hacer un zunchado de lo que es esa zapata, por si me interesa, por lo que sea, ¿vale? Entonces, insisto, que aquí podemos activar y desactivar tanto la parrilla inferior como la superior, podemos darle mayor o menor patilla, podemos modificar el armado que estamos disponiendo, podemos modificar la separación que hay, etcétera, ¿vale? Vale. También podemos, bueno, vamos a editar otra zapata, pues por ejemplo, esta de aquí, la del pilar número 2, podemos modificar también lo que son dentro de las opciones. Podemos decirle que en este caso, como es una zapata de medianera, podemos elegir las opciones simples o las opciones avanzadas. Las opciones simples, como veis, simplemente es elegir en el dibujito lo que yo quiero que me calcule el programa. Si es centrada, de medianera, de esquina, etcétera, ¿vale? Y las opciones avanzadas, pues ya podemos decirle que en un lado sea de medianera, en otro de esquina. Por ejemplo, en este caso, el criterio de crecimiento en la dirección Y, le hemos dicho que el vuelo inicial en la dirección es fijo y vale 0. ¿Por qué? Porque nosotros hemos colocado una zapata de medianera que no puede crecer hacia abajo. El programa lo que entiende de vuelos es vuelo en X inicial, de izquierda a derecha hasta encontrar la cara del pilar. Vuelo en X final, de derecha a izquierda hasta encontrar la cara del pilar. Vuelo inicial en Y, de abajo hacia arriba hasta encontrar la cara del pilar, y vuelo final en Y, de arriba a abajo hasta encontrar la cara del pilar. Entonces aquí podemos modificar la geometría que nosotros, es decir, la opción de dimensionado que nosotros deseemos, ¿vale? Tanto en X como en Y. Y además, en este caso, como veis, la dirección de crecimiento nos dice crecer preferentemente el ancho en X, es decir, a derecha e izquierda va a crecer sin ningún problema preferentemente, aunque también podemos decirle que crece preferentemente el ancho en Y, en cuyo caso nos crecerá solo hacia arriba, porque hacia abajo le hemos dicho que el vuelo inicial, que va de abajo hacia arriba hasta encontrar la cara del pilar, está bloqueado y le hemos dicho que el vuelo es 0, ¿vale? Bueno, pues estas son las opciones que tiene la pantalla de dimensionamiento. Por supuesto, podemos elegir también no solo zapatas rectangulares, sino con piramidal o con pedestal, en cuyo caso, pues el programa nos dará el armado y la longitud que tiene que tener ese pedestal, ¿vale? También podemos ver, por ejemplo, en esta de aquí, la vista 3D de, por si en obra tenemos que indicar a alguna persona, a algún operario, la forma de colocar las parrillas de las zapatas o cómo quedan los arranques de los pilares, ¿vale? Podemos colocarlo y verlo sin ningún problema, bien en el despiece o bien en la vista 3D, ¿vale? Bueno, otra posibilidad que tiene el programa es, como veis, todas las zapatas que he colocado yo aquí son rectangulares. ¿Qué significa eso? Pues que las caras forman ángulos rectos entre sí. Pero por lo que sea, es posible que tengamos en alguna de ellas algún elemento que, por lo que sea, nos obligue a hacer una zapata que no sea rectangular o que tenga una geometría diferente a la que estamos viendo. Entonces, en ese caso, la posibilidad es la siguiente. Dentro de cimentación tenemos límites para zapatas poligonales. Entonces, con esto lo que hago es, si por ejemplo
en este pilar 10 me pasara una tubería y la esquina inferior izquierda de la zapata no fuese rectangular, pues simplemente le diría introducción y colocaríamos la zona donde va a pasar mi tubería. Entonces, lo que hemos hecho es morder la zapata. Bueno, pues si ahora editamos la zapata, lo que vamos a ver es cómo quedaría nuestra zapata con su armado correspondiente. Entonces, pues vista de planta, que quizás es como mejor se ve, pues las barras ya no llegarían hasta el final, sino que quedaría interrumpida, ¿vale? Pues esa es una posibilidad que podemos tener dentro del programa. Otra posibilidad, por ejemplo, es si yo tuviese en esta zapata de aquí, pues por lo que sea, a mí me interesara tener ese bocado a lo que es la zapata en sí. Bueno, pues automáticamente lo que haría el programa sería la discretización por elementos de esa zapata y colocaría el armado tal y como podemos ver aquí. ¿Vale? Entonces, en este sentido, sabéis que podéis colocar cualquier geometría, más o menos, dentro de los límites que tiene nuestra cimentación. Por ejemplo, en este caso, la zapata me aparece de color rojo, eso significa que no cumpliría. Tendría que hacer el dimensionado y el programa me diría, pues, en este caso, ahora sí que cumple, porque me faltaba el armado de transición que me ha colocado el programa. ¿Vale? Aquí lo tenemos, con esas parrillas que antes no teníamos, con este armado de transición. ¿Vale? Bueno, pues así es como podemos definir dentro del programa si tenemos zapatas cuyas caras no sean rectangulares entre sí, o que no sea la típica zapata cuadrada o rectangular que el programa coloca por defecto. Podemos, como hemos visto en este pilar superior derecha, en el pilar número 10, que podemos quitarle una esquina, pues porque queda dentro de la parcela del vecino, o porque nos pasa una tubería, o simplemente porque necesitamos darle ese corte a esa zapata. ¿Vale? Bueno, pues esto es relativo a lo que son las zapatas. Yo en cualquiera de ellas puedo decirle que en una misma cimentación, en lugar de tener una zapata de hormigón armado, le digo que tengo una zapata de hormigón en masa. Le digo de un elemento, le digo de hormigón en masa, la selecciono y a la hora de editarlo hago el cálculo. Una vez que he hecho el cálculo, me dice que el programa, que se cumplen las comprobaciones, estas son las comprobaciones que se hacen dependiendo de la normativa que yo he seleccionado y esa es la geometría de la zapata. No me aparece nada más porque, insisto, son zapatas de hormigón en masa. Entonces, no hay armado. Sí que estará el armado de los arranques de los pilares, pero ya está. También podemos colocar, en lugar de una zapata, podemos colocar un encepado. Por ejemplo, hay que recordar que el programa solo calcula y dimensiona el encepado. Los pilotes no los dimensiona de momento. Entonces, la única comprobación que hacen los pilotes es cuando yo defino la tipología del pilote que le voy a colocar a ese encepado, yo le doy a ese pilote una capacidad portante, es decir, la carga máxima que puede llegarle a ese pilote por cálculo. Entonces, si me paso en esa carga máxima, el programa me dará el toque de aviso y me dirá que ese encepado no cumple porque el pilote recibe una carga mayor a la capacidad portante máxima que yo le he definido. Pero ya está, no se hace ninguna comprobación, ni se comprueba por punta, ni por fuste, ni si tiene varios pilotes la eficiencia del grupo, ni nada por el estilo. Solo hace el encepado, ¿vale? Dentro de los encepados, pues podemos elegir, como hemos visto antes, todos los que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a elegir uno de 3 pilotes. Le damos a la selección de pilotes, pinchamos el signo más y aquí definimos qué característica va a tener nuestro pilote. Pues, por ejemplo,
vamos a colocarle ejemplo 2, vamos a elegir de hormigón circular, por ejemplo, vamos a elegir un diámetro de 300, vamos a elegir el símbolo que queremos que aparezca a la hora de sacar el plano y vamos a colocarle la capacidad portante. Por ejemplo, 200 y 200, tanto para situaciones persistentes como para situaciones sísmicas, por ejemplo. Y la separación entre pilotes vamos a elegir 1000. Le damos a aceptar y colocamos nuestro encepado. Una vez que tenemos el encepado colocado, pues simplemente lo mismo. Lo editamos y hacemos el cálculo. Aquí me dice que hay comprobaciones que no se cumplen. Entonces, este listado de los encepados sí que está algo más detallado que lo que son lo que es la zapata o la viga centradora y de atado. Este listado sí que nos dice, como estamos acostumbrados, tanto en vigas de forjados como en pilares, sí que nos da, dependiendo de la normativa que hayamos utilizado, pues un listado bastante más detallado, ¿vale? Que podemos ver aquí pues todas las comprobaciones que ha hecho el programa, ¿vale? Entonces, aquí me decía que algo no cumple, pues la resistencia de los tensores. Entonces me dice pues que el valor en concreto, que 156, no es mayor que 210, tal y como dice la formulilla correspondiente que tenemos a la izquierda, según el artículo A26 y A4 de la ASTI 318 M08, ¿vale? Entonces me dice que no cumple. Bueno, pues posibilidad para esto. Una posibilidad es decir, bueno, pues yo lo que voy a hacer es, si este encepado no me cumple, lo que voy a hacer es colocar vigas centradoras, porque si os fijáis, arriba, abajo, derecha e izquierda, las vigas no están centrando, simplemente son vigas de atado. Entonces, vamos a centrar las vigas. Me voy a cimentación, vigas centradoras y de atado, y aquí tengo la opción de centrar extremos. Con esa opción, yo transformo ese extremo, en lugar de viga de atado, en viga centradora. Entonces, yo pincho la viga, veis como ahora sí que me aparece el momentito de dibujo en cada una de ellas, y automáticamente este encepado ya está siendo centrado por las vigas que lo acometen. Entonces ahora pues edito el encepado y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a darle a calcular y ahora me dice que sí. Ahora sí que se cumple todo y podemos ver en el listado que con todas las comprobaciones que ha hecho el programa, ahora sí que se cumple todo lo referente a las comprobaciones de la norma, insisto, que hemos seleccionado, ¿vale? Pues una vez que, respecto a los encepados, lo mismo. Podemos ver la vista 3D, en cuyo caso pues tenemos la parrilla inferior, como veis, ¿vale? Y podemos bien modificar el material, bien modificar la tipología de los pilotes, bien modificar la geometría, el armado, para luego comprobar, ¿vale? Bueno, pues así es como se dimensiona tanto las vigas como los zapatas, como los encepados. Las vigas, si yo edito cualquiera de las vigas que hemos colocado, pues por ejemplo esta, vemos la tipología de la viga, tanto en 3 dimensiones, si queremos ver cómo está dispuesto el armado, como si queremos cambiar la tipología de viga dentro de la opción de selección, con todas las características que da el programa por defecto. Si queremos modificar el estribado, si queremos que el estribo vaya tanto en el origen como en el fin, hasta el extremo del pilar, el origen de la viga, que vaya hasta la cara del pilar. Si queremos o no modificar la longitud de los anclajes obtenidos de cálculo, etc. Y luego todas las modificaciones que hemos hecho, mediante la opción de comprobar, se puede realizar. Hay que recordar que el programa no dimensiona los pilotes y, por lo tanto, si, por ejemplo, vamos a colocar micropilotes, estamos en lo mismo. El programa lo único que hace es, te pide qué diámetro tienes y ya está, no tiene nada más.
el pilote y el micropilote en sí, el programa no lo dimensiona de momento, ¿vale? Bueno, pues así es como se dimensionan las cimentaciones dentro de CIPECAD cuando estamos hablando de elementos con vinculación exterior, ya sean zapatas, encepados, tanto zapatas de hormigón armado como hormigón en masa y encepados, ya sea de 1, de 2, de 3, de 4, lineal, etcétera, ¿vale? Las zapatas, como ya habéis visto, pueden ser bien de medianera, bien de esquina o bien centradas, ¿vale? Para ver en pantalla también diferentes informaciones, yo puedo pinchar dentro de los elementos de cimentación en la opción de información, le puedo activar lo que me interese a mí y luego simplemente es pulsar la zapata para que me diga qué características de geometría, de armadura, de tensiones y de esfuerzos de cálculo tiene para cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, también tenemos otra posibilidad que es la opción de igualar. En este caso, no, digamos que no al lugar, no por nada, sino porque tenemos pocas zapatas. Pero si tuviésemos muchas zapatas y quisiéramos que todas fuesen iguales, pues simplemente pinchamos en igualar, pinchamos la zapata que queremos que sea igual y automáticamente a partir de entonces todo lo que vayamos pinchando me va a colocar zapatas exactamente iguales a la que yo tenía, como veis, ¿vale? Eso es si tenemos muchas zapatas exactamente iguales. Yo he de insistir, el programa no calcula los pilotes ni los micropilotes. Eso significa que cuando yo edito el encepado y le estoy definiendo la geometría, pues aquí en el diámetro le colocaría el diámetro de mi micropilote, ¿vale? Hay que recordar que está limitado entre 50 y 5000. Si tenemos algo más pequeño, pues tendríamos que colocar 50, porque la única comprobación que hace el programa es la capacidad portante que yo defino aquí, única y exclusivamente, ¿vale? Bueno, pues así es como trabajamos dentro del programa a la hora de colocar zapatas. Todas estas las hemos colocado perpendiculares o paralelas a las caras de los pilares, pero podemos rotar la zapata, es decir, dándole un ángulo, bien introducido manualmente o bien por puntos, o bien si el pilar está girado, pues que la zapata se adapte a ese giro. Por ejemplo, introducción manual. Si yo quiero darle un ángulo de 30 grados, yo puedo pinchar la zapata y automáticamente me girará 30 grados. Por ejemplo, si me tengo que adaptar a mi parcela correspondiente, ¿vale? Sin meterme en la casa del vecino. O también podemos moverlas. Dentro de la opción mover, yo puedo colocarla, coger la zapata y moverla para darle un pequeño vuelo, en fin, esto ya, pues cada uno puede utilizar las opciones correspondientes, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo relativo a lo que son zapatas, encepados, vigas centradoras y vigas de atado. Vamos a suponer que en lugar de una zapata o un encepado, yo voy a colocar una losa de cimentación. En este caso, tendría que borrar todas las zapatas, tendría que borrar todas las vigas, tendría que quitar los límites que me han quedado por ahí y ya tendría la estructura de la cual hemos partido antes. Es decir, estos pilares, lo único que tengo que hacer ahora es colocar los pilares, como vamos a colocar una losa de cimentación, vamos a colocar los pilares sin vinculación exterior. Entonces yo me iría a la entrada de pilares, iría a introducción, pilares, pantallas y arranques, le diría modificar vinculación exterior y le diría sin vinculación. Asignar y con una ventana lo que haría sería coger todos los pilares y una vez que los pilares ya están sin vinculación exterior, me iría a la entrada de vigas y aquí empezaría a colocar el perímetro de mi losa. Para colocar el perímetro de la losa, ya lo dijimos la semana pasada,
podíamos utilizar dentro de la introducción de vigas la opción de zuncho de borde de ancho 0, por tratarse de un elemento macizo. Y luego recordad que tendríamos que colocar un detalle constructivo de ese zuncho perimetral. Pues lo que se suele hacer, un zuncho perimetral para las vigas para las losas de cimentación de ancho 40, el canto que tenga la losa, con unas 3 barras superiores del 12 como mínimo, 3 barras inferiores y estribos del 6 a 25, por ejemplo. El zuncho típico que soléis colocar en el perímetro de las losas de cimentación. O también podemos colocar la viga de cimentación, ¿vale? Entonces aquí colocaríamos el ancho de la viga, las tensiones tanto persistentes como accidentales y el módulo de balasto, ¿vale? Para definir el perímetro de mi losa. En este caso yo voy a elegir un zuncho de borde de ancho 0. Le damos a aceptar. Ahora cargaría el DXF o el DWG, es decir, mi plantilla de dibujo, para definir el perímetro. En este caso, como no tengo plantilla de dibujo, pues por ejemplo, voy a definir un perímetro tal que así. Por ejemplo, ¿vale? Y una vez que tengo el perímetro perfectamente definido, donde me aparece la interrogación, eso significa que tengo el contorno cerrado, me voy a paños, gestión de paños, entrar paño y le defino losa apoyada en el terreno, en cuyo caso le tengo que dar el canto correspondiente, pues vamos a suponer 50. Recordad que para empezar el cálculo con un canto, lo que a mí me decían cuando yo estudiaba era que se podía empezar por un canto para 4 o 5 plantas con cargas normales de edificación, 1/10 de la luz máxima entre pilares, más 15, más 20, más 10, depende. Bueno, pues en este caso yo me diría ¿qué distancia máxima hay entre pilares? 50. 5 metros, pues serían 50 más 20, 70. Lo que pasa es que esta estructura es muy pequeña, entonces yo más de 50, 55 no le pondría. Pero en fin, cada uno tiene su regleta de predimensionado. Bueno, entonces, una vez que yo coloco, le defino ese perímetro, yo elijo el canto, le defino tanto para situaciones persistentes como situaciones accidentales la tensión admisible de terreno, y el módulo de balasto se supone que me lo tiene que dar el informe geotécnico. El módulo de balasto que pide el programa es el de la losa en geometría en planta, no es el de la placa de 30 por 30 con la cual hacen el ensayo, sino el de la losa. Si queréis, podemos ver dentro de ayuda, memoria de cálculo, vamos a ver el manual, y dentro del manual tenemos las losas y vigas de cimentación. Entonces, en esta página es donde tenemos un pequeño ejemplo donde, dependiendo si tu terreno es arcilloso o tu terreno es arenoso, que está aquí en la página anterior, tenemos la formulilla para transformar el coeficiente de balasto o el módulo de balasto, que es exactamente igual, que nos da el informe geotécnico para la plancha de 30 por 30, en los cuales pues esas personas hacen el ensayo, para transformarlo en la geometría en planta de nuestra losa. Y si alguien no tiene informe geotécnico, pues como podéis ver aquí, tenemos un pequeño cuadro donde, dependiendo de las características del terreno, pues a la derecha tenemos el coeficiente de balasto para la placa de 30 por 30, el intervalo que se puede utilizar. Se supone, insisto, que es el informe geotécnico el que manda en este sentido. Bueno, pues tenemos que colocarle el módulo de balasto. Por supuesto, si en lugar de zuncho de borde de ancho 0 yo elijo una viga de cimentación, el módulo de balasto que le coloco a la viga tiene que ser exactamente el mismo que el módulo de balasto que yo le coloco a la losa, porque no hormigonamos la viga y luego la losa, hormigonamos todo en un conjunto, ¿vale? Bueno, pues yo elijo una
losa de cimentación, le colocamos aquí canto 50, le colocamos situaciones persistentes y situaciones accidentales o sísmicas que nos da el informe geotécnico y le colocamos el módulo de balasto para la placa, haciendo la transformación de la placa de 30 por 30 a la geometría en planta de mi losa, ¿vale? Le damos a aceptar, un doble clic y ya tenemos la losa de cimentación colocada. Ahora simplemente tenemos que darle a calcular. Para evitar que tarde, digamos que no perder tiempo en el cálculo, yo tengo esa misma estructura colocada aquí y calculada, ¿vale? Bueno, pues esta es la misma estructura que tenía antes, pero calculada. Aquellos pilares que aparecen en rojo es porque yo le he puesto alguna carga más para ver todas las comprobaciones que tenemos que hacer en las losas. Por eso aparecen en rojo, ¿vale? Simplemente es porque en algunos puntos de la parte superior, pues para ver las comprobaciones de las losas, pues he colocado cargas para que la losa ahora me dé problemas y ver cómo se soluciona, ¿vale? Bueno, pues si yo, una vez que he hecho el cálculo, insisto, las comprobaciones que hay que hacer en las losas son las siguientes. Yo me voy a la pestaña de resultados y dentro de resultados veo el armado que me sale en la losa. Pues me voy a losas reticulares vistas y le digo, bueno, pues voy a ver el armado de funcionamiento cortante que tengo de esta losa. Entonces, ¿veis? Insisto que sale así porque el ejemplo está forzado para que veáis las comprobaciones que hay que hacer. Bueno, pues aquí, aunque tengo armadura de funcionamiento, que ya vimos la semana pasada cómo el programa coloca este armado, pues en este caso, como no tengo ninguna sección que sea insuficiente, en principio, con este armado dispuesto, sería perfectamente válido el cálculo de la losa. Luego veríamos también todo lo relativo, quito el armado de funcionamiento y veo, por ejemplo, la armadura longitudinal inferior, por ejemplo. Entonces, ahora vería, insisto, esto sale así porque está forzado para que veáis las comprobaciones, ¿vale? Pues este sería el armario inferior, tal y como vimos la semana pasada, tendríamos que hacer la igualación tal y como lo hicimos, bien por rectángulo, bien por ancho de banda, etcétera, ¿vale? Es decir, repasaríamos todo lo relativo a ver el armado dispuesto en la losa, ¿vale? Vale. Las siguientes comprobaciones son, voy a quitar el armado para que no me moleste las rayitas de las barras. La siguiente comprobación sería, dentro de la pestaña de envolventes, tensiones excesivas en losas de cimentación. Yo pincharía y automáticamente el programa me diría qué zona tiene tensiones excesivas. Por ejemplo, si yo pincho cualquier zona de la discretización, aquí por ejemplo, me diría que ahí tengo una tensión de 0,11, más pequeña que la que yo le he puesto. Yo aquí me voy acercando y voy teniendo tensiones algo más grandes. Si yo pincho uno de los puntos rojos, me da una tensión mayor a la que yo he puesto por defecto. Si queréis ver las características de esta losa, pues le he colocado una tensión en situaciones persistentes de 0,15 megapascales para obligar a que no me cumpla, para que vieseis las comprobaciones, ¿vale? Entonces, tensiones excesivas. En aquellas zonas donde no cumpla tensión, el programa me marcará el punto de la discretización en rojo. En aquella zona donde cumple, pues sin problema. Aquí estaría en el límite. Este de aquí sería quizás un poco mayor. Aquí no se ve, pero el tercer decimal es el que me está indicando que es algo mayor. Aquí ya se va a 0,16, 0,16, en la esquina 0,17, ¿vale? Entonces, está claro que una comprobación es comprobar que las tensiones que la losa transmite al terreno son menores que la admisible, tanto para situaciones accidentales o sísmicas como para situaciones persistentes. Mediante esta opción lo podéis ver. Dentro de envolventes, tensiones excesivas en losas de cimentación. Vale. La siguiente comprobación es ver que la losa no tiene ningún despegue, es decir, dentro de envolventes, despegue en losas de cimentación. Entonces, en este caso,
La zona superior es donde me da despegue. Despegue significa que el terreno estaría trabajando a tracción. La losa se levanta y el terreno estaría trabajando a tracción. Eso no debe ser así. Entonces, el programa también me avisa los puntos donde hay despegue. Por ejemplo, en este punto de aquí no hay despegue y me dice que el desplazamiento vertical hacia arriba es de menos 23,66 milímetros. Eso significa que si es negativo va hacia abajo, que es lo que yo pretendo, que la losa esté apoyada en su totalidad en el terreno y que lo esté empujando hacia abajo. Si yo pincho cualquier punto de los que están en rojo, pues me dice que el desplazamiento vertical es hacia arriba y es de más 23. Eso significa que la losa se estaría despegando del terreno. Y eso es lo que no puede ser, ¿vale? No podemos tener ningún punto con con despegue. Entonces, la posibilidad de solucionar esto es pues meterle más carga. Evidentemente, en este caso, o metemos carga o le damos un canto mayor a la losa en este caso, pues en el perímetro de la izquierda superior. Colocando, por ejemplo, con un zuncho de borde de ancho 0, yo dividiría ese rectángulo, en este caso, ese triángulo que tengo de puntos rojos y le daría más canto. Cuanto más peso, más estamos empujando nuestro terreno y ya no se levantaría. Por ejemplo, si tenemos una tensión mayor que la admisible, bueno, pues en ese caso, si fuese una zapata, nosotros sí que sabemos trabajar. Es decir, si la zapata no cumple tensión, le damos más área a la zapata y se acabó el problema. Si la losa no cumple tensión, como es este caso, pues vemos los puntos. Si lo damos por bueno, perfecto, y si no lo damos por bueno, pues en este caso vosotros me tenéis que decir cómo se hace, porque en una zapata yo lo tengo claro, hago la zapata más grande en superficie, pero en una losa yo no me puedo ir a la parcela de mi vecino, en cuyo caso pues afinaríamos en las cargas, afinaríamos en el canto de la losa para evitar tener peso excesivo, ¿vale? Bueno, también podemos ver esto mismo dentro de la pestaña de isovalores. Si yo me voy a la pestaña de isovalores, puedo ver los desplazamientos que tiene la losa o puedo ver las tensiones sobre el terreno. Como veis, en la parte inferior derecha es donde me estaba dando problemas de tensión, ¿vale? Pues lo podemos ver también de forma global cómo está trabajando en mi estructura. Si me voy a la pestaña de isovalores. Y dentro de la deformada podemos ver también, si yo marco la losa, cómo está trabajando. Bueno, pues dentro de la hipótesis de peso propio, si yo le digo que se mueva la estructura, podemos ver que no solo lo que es, ¿veis? Se mueve arriba y abajo por el módulo de balasto que yo le he colocado a la losa en su definición. ¿Vale? Bueno, pues tanto la entrada de datos como los resultados, estas son las comprobaciones que hay que hacer en losas, es decir, ver el armado que sale, ver si nos hemos quedado corto o no en el canto de la losa viendo el punzonamiento, ver si tenemos despegue en la losa y ver si tenemos tensiones excesivas en la propia losa para actuar en consecuencia. A la hora de sacar planos y listados, pues es exactamente igual que lo que veíamos la semana pasada. Es decir, dentro del listado tenemos específico listado de los datos de obra, donde tenemos la losa de cimentación. Dentro de los planos, pues tenemos lo que vimos la semana pasada en cuanto a los planos de planta, en donde aquí elijo la armadura longitudinal inferior, transversal inferior o longitudinal y transversal superior para ver la losa en sí, ¿vale? Y en cuanto a las zapatas, si yo me voy al ejemplo de zapatas, pues por ejemplo aquí, en este caso hemos colocado la losa, yo quito la losa, coloco las zapatas y colocamos los pilares
otra vez con vinculación, porque le vamos a colocar ahora las zapatas correspondientes, ¿vale? Y tenemos las zapatas que habíamos colocado, pues, antes, ¿vale? Para no hacer el cálculo otra vez, simplemente editamos las zapatas, le decimos que me las dimensione, evidentemente me dice que se ha producido aviso porque la estructura, como podéis ver, no está calculada, pero para que veáis el listado, con esto me es suficiente. Yo tengo una y aquí la otra. Entonces, dentro de los listados tenemos el listado de cimentación, donde nos aparecería lo que es pues toda la medición, todas las comprobaciones, todo lo que es la descripción, las características de la zapata, la medición, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto es respecto a las zapatas y en cuanto a las losas, es decir, la cimentación que tiene el programa. Dice aquí, los muros apoyados sobre losas de cimentación también pueden ir apoyados sobre vigas. Es más, cuando yo coloco un muro, yo me voy a vigas, muros, entrar, muro. Bueno, me voy a ir al ejemplo que tengo de losas para que lo veáis, ¿vale? En este ejemplo que tengo de la losa, si yo tuviese que colocar un muro, pues yo me iría al grupo de arriba y le diría, bueno, pues aunque pierda el cálculo me da igual. Aquí voy a colocar un muro, ¿vale? Voy a quitar las cargas para que no me molesten y aquí yo coloco un muro. Entonces, como el muro va a ir apoyado encima de mi losa de cimentación que tengo aquí entre el pilar 1 y el pilar 2, yo lo que haría sería, cualquier muro que nazca en una losa de cimentación tiene que ir dentro, por ejemplo, vamos a suponer que es un muro de hormigón armado, le digo dónde nace en cimentación, dónde muere en la planta baja, le digo qué espesor va a tener mi muro, en este caso de 30, le definiría los empujes y le diría sin vinculación exterior. Y el muro lo tengo que definir con viga de cimentación, colocándole vuelos cero, el canto que tenga mi losa, la misma tensión y el mismo módulo de balasto que tiene la losa. Y una vez que lo he definido, le doy a aceptar y cuando yo meto el muro, también automáticamente estoy metiendo la viga que hay debajo de él. Es decir, yo ahora voy a copiar este paño para colocarlo aquí y ahora me voy hacia abajo y aquí, debajo del muro, tengo una viga de cimentación. Es decir, cualquier muro que nazca de una losa de cimentación tiene que ir sin vinculación exterior y tiene que ir con viga de cimentación, colocándole vuelos cero, el mismo canto que tenga la losa, la misma tensión y el mismo módulo de balasto. ¿Vale? Alguien aquí dice, ¿y la comprobación de flechas? Pero flecha, ¿en qué sentido? Es decir, la flecha de una losa de cimentación, a mí lo que me interesa es ver el desplazamiento que tiene, tanto si tiene desplazamiento vertical hacia arriba, como si tiene tensiones mayores que la admisible. Flecha, se supone que si los desplazamientos son correctos y la deformación es correcta, no hay ningún elemento susceptible de que pueda romperse dentro de esa losa. Pero por tratarse de una losa, puedes hacer la misma comprobación que veíamos la semana pasada. Bueno, pues este es el funcionamiento de lo que son zapatas, encepados, vigas centradoras, vigas de atado, losas y vigas de cimentación. Dice aquí, si tengo, por ejemplo, una losa en agua y necesito limitar su fisuración, vamos a ver, dentro de lo que son las opciones que tiene el programa por defecto, en las cimentaciones, nosotros podemos actuar en consecuencia dentro de las zapatas, como podemos ver aquí. Y ya está. La fisuración se utiliza o se tiene en cuenta dentro de zapatas, vigas centradoras y de atado y vigas de cimentación. Y además, vigas de forjado. Pero que son los muros y el resto de elementos, la fisuración la tendrías que controlar tú,
¿vale? El programa no la tiene en cuenta como tal. Sí la tendrías que tener en cuenta tú. Evidentemente, para mejorar la fisuración, ya sabéis que hay que colocar la misma cuantía que te pide el cálculo, pero de diámetro algo más pequeño. Entonces, eso lo tendrías que controlar tú, porque el programa por defecto no te va a hacer la comprobación de momento, ¿vale? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias por haber asistido. Recuerdo que cualquier pregunta, comentario al respecto la podéis hacer a través de correo electrónico en minúscula todo, soporte@cipe.com. Repito, soporte@cipe.com. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, buenas tardes.